Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias realmente por la invitación. Muchas gracias al compañero que tocó, que es extraordinario, músico. Muy bueno. De verdad me gustó mucho. Y además porque Carmen, creo que la primera vez que hicimos más o menos esta, debe ser la número 150, la presentación 150. Y es la primera vez que tenemos música. Y es muy lindo, la verdad. Hemos pasado videos, pero música no, así que gracias. Muchas gracias. Además porque siempre fue una práctica que las madres de Plaza de Mayo tuvieron siempre, que es hacer sus actos políticos, pero que también haya alguna expresión artística. Muchas veces hicieron. La propia Eve terminaba sus cursos de situaciones bravas y de definiciones políticas clave por un poema, muchas veces. Así que la verdad que viene muy bien la música para acompañar este acto de presentar un libro sobre Eve, sobre la vida de Eve. Y yo siempre digo que es un libro que nos permite recordarla a ella, es una excusa para poder juntarnos aquí y recordarla, reivindicarla, tratar de comprenderla, de acercarnos a su ejemplo, a su vida, a su lucha, tan ninguneada, tan contada muchas veces, tan incomprensiva para la gente que no se la conoce a ella. No se sabe la racionalidad que se ha tenido en cada una de las cosas que dice, que hizo, el por qué. Un poco de eso es lo que hacemos nosotros en la universidad, de las madres, contar la historia de las madres, para explicar esa racionalidad que las madres de Plaza de Mayo han tenido y poder no necesariamente estar de acuerdo con lo que las madres hicieron siempre, porque fueron muy polémicas, lo siguen siendo, toman sus decisiones, sus definiciones, pero sí por lo menos comprender por qué las tomaron, ¿no? Hablo de cosas como por ejemplo el rechazo a buscar los créditos socios de los hijos, consumar los créditos socios de los hijos y identificarlos. Se han tenido una posición política de rechazo a eso, ¿no? Muchas veces no se conoce por qué. Y en este caso la vida de Eve, ¿no? Además el libro es sobre la vida de Eve, pero por supuesto tiene también su amor que madre de Plaza de Mayo, que fue determinante, porque nosotros pensemos que las madres de Plaza de Mayo el año que viene van a cumplir 49 años de lucha, ¿no? Empezaron en abril de 1977, salieron a la calle por primera vez, en abril, en Azucena, Villa Flor los dice que María Ponce de León, Hotel Banquilino de Cariaga, que son las mujeres que están desaparecidas, fueron secuestradas en diciembre del 77, o sea, de abril a diciembre estuvieron juntas únicamente. Y a partir de ahí, de todos esos casi 49 años que se continúan el que viene, la que logró y le dio la intro, la madre de Plaza de Mayo, fue la presidenta, la primera presidenta elegida por sus compañeras, Eve Bonafini, y que lo sería hasta el último día de su vida, ¿no? Así que cuando hablamos de las madres, hablamos de él, y cuando hablamos de él, también hablamos de las madres, ¿no? Pero el texto va hacia atrás, porque cuenta el origen de su vida, no es una biografía. Recién compañeros me hacían la nota y claro, además es la biografía de Eve, es una crónica poética, porque no sé escribir de otro modo, sobre Eve Bonafini, sobre su vida. Y por eso se llama también la fábrica del sombrero y la fábrica del sombrero, porque la fábrica del sombrero es una fábrica que hacía sombreros ahí en Ensenada, donde ella nació, en Tique. Era la fábrica más grande de producción de sombreros de toda América Latina.
en una época, Eve nació en el 28, 1928, en la que los sombreros los usaban todos los hombres en cualquier circunstancia y en algunas especiales las mujeres también usaban sombreros. Entonces había una producción y había casas en el centro de Buenos Aires, en cualquier barrio, casas que había sombreros, únicamente. Bueno, esta era la fábrica más grande de América Latina. Y ahí estaba empleado su papá. Había entrado a trabajar ahí, y era vivía en una casa muy humilde, ahí en el dique, y ese trabajo del padre a él le permitía también a través de todas las vivencias, un trabajador, los años de bonito, con muy sin derechos laborales, con muy poca sindicalización, con condiciones de trabajo muy pobres, muy poco desarrolladas, en muy malas condiciones, con poco salario. Los trabajadores se organizaban y a su manera para poder enfrentar y lograr mejoras. Y esto a él le encantaba y veía también a partir de eso cómo se le enfrentaba al mundo de algún modo, ¿no? La solidaridad entre los trabajadores, las miserias también entre los trabajadores, cómo eso repercute en la vida real, porque todos los trabajadores vivían en el dique. Entonces hay una historia que contamos que es una vez había una huelga y uno lo metió y el marido de Eve terminó a las piñas con la huelga. Entonces el compañero, el trabajador que había carnegado, que estaba con el ojo así, era también un vecino. Y la mujer del compañero que había sido lastimado por el padre de Eve le recriminaba al mujer de Eve a la mamá de Eve por la piña que le había dado el marido. Y todo eso a Eve la iba a conectar que la marcó muchísimo, ¿no? La solidaridad, el enfrentamiento, la capacidad de buscar para poder enfrentar las situaciones injustas, las contradicciones de clase, porque ella se había hecho amiga de la hija de los dueños de la fábrica, de la familia básica de la Cofre, y era una chica un poquito más grande que ella, y él iba a visitarla, y la niña había tenido una enfermedad muy grave, una chica que estaba válida, después se recuperó, estaba siempre en la cama y en silla de ruedas, y él le llamaba mucho la atención porque no podía jugar, y a la vez en la casa le decía que no debía jugarse porque era la familia del patrón, y él tenía esa contradicción porque era su amiga. Y a veces me daba un poco de pena que no pudiera jugar como ella. Y todo eso fue la subjetividad de él que la marcó muchísimo para su vida. Y él además fue una mujer que nunca renegó de su origen, nunca renegó de lo que salió. Ella hubiese querido terminar por lo menos la escuela primaria. Y sin embargo es una mujer que fundó la universidad, ¿no? Tantos años después. Y siempre se reconoció igual de los que están más abajo. Eso también la marcó en cómo desarrolló Madre de Casa de Mayo, que en determinado momento tuvo una ruptura al interior, se formó un grupo que se llama AUNOR, Madre de Casa de Mayo Línea Extremadora. Siempre fue la presidenta de la asociación Madre de Casa de Mayo, el sector mayoritario de madres, ampliamente mayoritaria, y explicó también esa división por diferencias sociales entre ellas que tenían, ¿no? Que sea hubo una lucha de clases también al interior de Madre de Casa de Mayo. Y ella siempre se referenció a la madre del movimiento social más humilde, de más abajo, y las organizó, y todas esas madres son las que terminaron dándole la derecha era para construir el movimiento, ¿no? Y yo siempre, también lo hablábamos recién, muchos dicen que todos la llamaban como Kika, ella hubiera querido llamar, la mamá hubiera querido llamar como Francisca,
y el papá, que se le la nota, le puso como al papá que estaba, que era él. Entonces, para empatar algún modo esa injusticia, como figuraba en el documento, le decían Quita, ¿no? Por García. La mamá logró imponer que no se veían cómo se podía llamar. Entonces siempre fue Quita del dique, hasta que en un momento se hizo hebreo. Y la lectura más común sobre ese cambio de bebé, porque desaparecieron los hijos, ¿no? Y lo que yo me di cuenta haciendo el libro, y lo hablé con Eve, y a Eve no escuchó, lo pareció, por lo menos me pasó nada, él no se convirtió en Eve con la desaparición de los hijos, sino con la crianza de los hijos, con la maternidad. Esa fue la importancia a medida que los hijos crecían, ¿no? A medida que los hijos militaban, a medida que los hijos iban asumiendo tantos compromisos de vida, ella veía la pasión con la que ellos lo hacían, entonces los comprendía, los trataba de entender, trataba de asimilar ese mundo de los hijos, que lo veía, que lo hacen con tanta pasión, la solidaridad que ella no entendía cómo era eso, y la ejercía a su modo, porque eso tuvo su carácter también. Hay una discusión que es muy interesante de los principios de los años 70, que ve, claro, nos ven los hijos militando, y él se pone a hacer, no se mete en una organización política, ella se le ocurre ir al hospital de niños de La Plata para hacer un trabajo de voluntariado en el hospital de niños. Y entonces se ve, va al peor lugar, que era el pabellón donde estaban chicos con tuberculosis, en el sentido que Eve siempre tuvo problemas de asma, muy avanzados de chica, también por las condiciones en las que vivía, en un lugar muy húmedo, frente al río, ahí en el Senado, en el Iquique, y en un plazo del pueblo de La Plata. Y sin embargo ponía en riesgo, porque claro, no, si había algo que no se podía agarrar, tuberculosis, pero sin embargo se ha ido ahí a colaborar con los chicos, y los chicos discutían con sus hijos, porque sus hijos decían, mira, vos estás muy bien, que son muy solidarios, por eso hay que dar una vuelta política, ¿no? Porque hay cosas que vos hacés y las tenés que hacer porque el que debe hacerlo con el Estado no lo está haciendo. Para eso están los gobiernos, para eso hay que luchar por tener el gobierno para que ponga los hospitales en condiciones como debe ser. Y él no entendía eso, porque lo veía como muy lejano. Ella veía que si ella se esforzaba con sus compañeras, los pibes iban a tener un regalo para el fin de año, para Navidad, iban a tener a lo mejor algo para el día del niño, alguna mejora, condiciones mientras estaban internados, ¿no? Y entonces se le ocurre a él hacer una cena solidaria para fin de año con compañeras en el hospital, para juntar plata y poder pasar unos buenos regalos para él y para Navidad, ¿no? Y entonces van a pedirle ayuda y aportes al comercio del barrio para que abaratar los costos y poder maximizar la ganancia, ¿no? Juntar los dinero. Entonces le pide a una minería que les dona bastante líquidos y le da a una cantidad de clavos también. Y también le pidieron una panadería muy grande que había en el centro de La Plata que se llamaba El Rayo. El otro día cuando fuimos a presentar el libro a Berizo, fue muy lindo porque cuando lo conté esto, uno de los compañeros que estaba en el panel la conocía a El Rayo. Y se acordaba, si quería que era una monitoría mutilante del centro de La Plata. Y entonces El Rayo, que pensó que le iba a dar el pan para toda la cena, le dio 4 paletitos. Entonces él le dio tanta bronca, que bueno, hicieron la cena y después de hacer la cena, le dice a las compañeras de las conferencias que había que formar una personalidad para dar cuenta de la cena y agradecer a los contactos. Y todas, digamos, sí, lo que no le dijo hoy en la jugada,
pero venía bien guardado, fue que en el detalle del aviso iba a salir lo que cada comercio había aportado. Entonces al rayo, que era gran confitería de La Plata, le puso 4 tableros. Y quedaron como unos miserables. Entonces vino el rayo al otro día a buscar a la chica, así le digo, sí, hicieron esto, y entonces me tocaron. Digo, bueno, ustedes colaboraron con 4 películas. Dice, no, pero si nosotros hubiéramos sabido que íbamos a salir en el diario, usábamos mucho más. Entonces le digo, bueno, esto no era para que ustedes hagan propaganda, esto era para que colaboren con el hospital, ¿no? Y siempre, y eso que eso que ve ahí, es la praxis que han tenido las madres mexicanas. Siempre se manejaron así. No les importaba nada, no les debían nada a nadie, lo hacían todo por otros. Y como lo hacían por otros, no por ellas podían desacreditarlos y como no tiene nada para perder, ¿no? Estamos entre muchos seguramente sean judiciales, yo también soy judicial, soy trabajador judicial. Trabajo en un capital, en el Foro Nacional, en realidad, en la Federal, y quería contarles dos anécdotas que son muy lindas, también la gustan a él como era. Una es en la dictadura, ¿no? Tenían que presentarla al corpus, no sabía el corpus no daba resultado, pero para poder ir a una instancia internacional, y ahora ya habían abierto el camino de ir a la OEA, después de la victoria de la OEA Argentina, en el 79, y en la OEA y en Naciones Unidas también les pedían como condición para abrir el expediente con cada uno de los hijos, primero la constancia del rechazo de la habeas corpus en la Argentina, ¿no? Tenían que ir a hacer tramitar y tener el rechazo de la constancia. Pero los jueces no solo rechazaban la habeas corpus, no lo buscaban, sino que además no le daban ni siquiera la constancia para que puedan delegar y hacer su familia nacional, y ellas creían que a lo mejor, bueno, era la esperanza, ¿no? Entonces, estaban con mucha bronca por esa situación y a él se le ocurre ir a un tribunal de La Plata, del juez llamado Adaco, y dice, vamos varias, hacemos un claro de la puerta en la mesa de entradas, y una se manda del otro lado, como controlador de la mesa de entrada, y la para el sello. Generalmente el sello de la mesa de entrada está abajo, ¿vieron? Está el controlador de la media, está abajo, caliente. Bueno, él tenía que hacer un tiro ahí, y una pasaba, se agarraba el sello, y el tema es que nadie quería ser el animarse a hacerlo, ¿quién pasa a buscar el sello? Bueno, finalmente lo pasó a buscar el sello, y lo cierto es que el juez se ve, si uno va a los papeles de la OEA, el juez más solidario argentino es el juez, está lleno de papeles con el sello del juez Adaco, pero Fructuoso fue el más miserable porque nunca le hizo, entre otros tantos, ¿no? Una constancia. Y él no los trataba así, siempre los trató de igual a igual a los que nunca se achicó. Esta es una genial que pasó muchos años después, que él cuando en el año 92 va a España, ¿no? Y la entrevista a Jesús Quintero en un programa que se llamaba El Perro Verde, que no fue muy importante. Y también era de la época que no había redes sociales ni nada. Entonces, un programa como el del Perro Verde en España, con una dirigente argentina que va a hablar, y tenía trascendencia, sobre todo si Eve decía cosas para que trasciendan, que Eve también muy lilla en eso, pero pensaba cómo provocar para poder lograr llamar la atención y poder, a partir de ese hecho, comunicar lo que se quería decir, ¿no? Por supuesto, al costo de que muchos creen que era una loca total, pero bueno, era la manera de provocar y de salir de los medios. Entonces fue allá y dijo que meten en una basura, ¿no? Allá en España. Entonces acá lo tomaron a eso, porque no se estilaba que una dirigente fuera a España a decir que el presidente Menem, en ese caso, era una basura.
Y entonces Eve le hizo una querella, porque salió en los medios y le hizo una querella. Y entonces Eve, por supuesto, o sea, el chico se la siguió, cada vez que veía un micrófono decía, mañana es una basura, y tarde decía basura para que redoblársela, ¿no? Entonces el chico... Y entonces, esa causa finalmente llegó hasta la corte, ¿no? Y era ya por el año 2001, y Eve quería que los abogados decían, mira, en todas las instancias ganaste vos, porque decía que los jueces, que Menem no podía demostrar que no era una basura. Entonces por eso iba ganando ella. Entonces estaba en la corte, lo tenía que declarar prescripto la corte seguramente, no, nada más. Ya había pasado varios años, era una demanda civil que empezó así, y estaba en la corte. Entonces se ve, lo va a ver a un juez de la Corte Suprema de la Nación, que era Enrique Petracci, lo habrán escuchado, que no era, le decían a él que era el más potable de los jueces, ¿no? Te van a recibir, por supuesto Nazareno no te iba a recibir, no me acuerdo quién era de los padres, creo que tampoco, pero Petracci la recibió. Y entonces me dijo para que yo vaya, porque yo, si andaba de prensa para el periódico, para que lo juzgara para el periódico. Yo trabajaba ahí, en el Foro de las Cortes, en el puerto de Calígrafo. Y bueno, fui. Y entré como presa. Y no me olvido más, porque fueron como 15 madres a verlo a Petracci. Petracci creía que se iba a sacar la foto con Eve, con las madres, y que iba a salir por lo menos de esta corte tan desprestigiada, pensemos que era el 2001, ¿no? Corte tan desprestigiada, ella podía tener una entrevista con las madres. Ninguna foto permitió Eve. Eve le dijo a Petracci, le dijo que venía por el juicio de Menem, que sabía que estaba en el cajón de la Corte Suprema, que le den curso y que lo termine el juicio, porque Menem no podía demostrar que no era una basura, que ya había terminado su gobierno incluso y que había quedado confirmado que era una basura, decía a Petracci. Y Petracci entonces se pone todo colorado y le dice, bueno señora, yo estaba ahí, pero me acuerdo perfectamente. Usted sabe que yo no formo parte del sector mayoritario, le quería decir que no era de la mayoría otomana, que los que cajoneaban eran los menemistas. Y me lo corta en serio y dice, mire, Petracci, acá nos conocemos todos, acá el más bueno tiró una puerta por la ventana, así que no me venga que era Venucio, ¿se acuerdan que uno estaba con Venucio? Y bueno, Petracci se puso colorado, se puso a transpirar, y bueno, nos terminamos yendo. El hecho político fue que las madres fueron a rendirle a la corte que saque del presidente y demostrar que la corte lo cajoneaba porque no podía darle la razón, no quería darle la razón a las madres de que Menem efectivamente era una basura. Pero lo cierto es que Eve se manejaba así con todo, porque no le importaba quién estuviera en frente. En ese caso era de la Corte Suprema. Alguna vez pidió a Lorenzetti una entrevista y nunca se la dio. Estaba muy enojada por esa situación, porque ella creía que tenía que darle la entrevista a Lorenzetti, porque si la juez de la Corte decía que era un juez que no era perfectamente términos, todavía lo tenemos, ¿no? Sí. Pero porque en una época parecía que no era lo peor de la Corte Suprema. Bueno, Eve le quería reclamar con la ley de medios y nunca la recibió Lorenzetti. Pero hubiese estado para tirar en contra la entrevista con Lorenzetti. Pero así se manejó siempre, con los jueces, con los funcionarios políticos. Cuando la quisieron detener a Eve, que se diga, de agosto del 2016, la llamaron dirigentes políticos importantes, muy importantes, para convencerla que se tenía que presentar a la justicia, que vaya a declarar. ¿Se acuerdan cómo fue? El juez Martínez de Giorgi necesitaba declarar, él le decía en la casa, no voy a ir un carajo, ¿no? Porque en los medios aquí te lo sacaban en Clarín. La citación primera de Eve vino al día siguiente del escándalo ese de López tirando los golpes en el Congreso, ¿no? Al día siguiente, para que vean que fue todo armado, todo preparado para forzar esa situación. Entonces, cuando Eve recibe la notificación y se entera a otros medios, por Clarín,
Él dice, no voy a ir a un carajo. Primera vez, metete la declaración en el orto, no voy a ir. Así hablaba Evo. Y finalmente vino la tercera citación y Eve dijo, no voy a ir. Y había como un rum de que la iban a detener, ¿no? La iban a ir a buscar. Nosotros pensábamos que no, porque además era jueves. La citación era un jueves, día de marcha a la plaza. Nos parecía que era demasiado ya alevoso, perverso, de tenerla el jueves. Pero nosotros vimos que había desde temprano en la puerta de la Casa de las Madres una cámara de TN. Eso nos llamó la atención porque estos tipos tienen data y lo cierto es que la llama esta persona, gente muy importante, y le dice que se presente, que la pueda acompañar de un ruso. Y me corta el teléfono, le dijo, de ninguna manera, yo estoy esperando que me vengan a buscar. Todo lo contrario, nosotros necesitamos que no tenemos que ir detrás de lo que ellos nos plantean, ¿no? Si nosotros tenemos la razón, ¿por qué tenemos que aceptar por supuesto era Eve, ¿no? Si lo digo yo me encantan 5 crudos, pero Eve se la bancó y de hecho le salió bien porque no fue a declarar cuando la vinieron a detenerse alguna una pueblada en la puerta de la Casa de las Madres, que logramos que se pueda subir Eve a la camioneta y de ahí se fueron todos hasta la plaza, por la vereda. Y cuando llegamos a la plaza, decían que había un helicóptero, había un helicóptero. Lo que decían es que al volver de la plaza le iban a detener el 9 de julio, que estaba todo el operativo para detenerla. Y otros dirigentes le decían, mira, estamos pensando que si te escondemos acá, salimos con un auto, nos podemos vender en una embajada. Y le decían, ¿qué embajada? Que me detengan ahora. Es lo que tenemos que... Pero él estaba convencida de él. Por supuesto no la dividieron, el gobierno de Macri midió la situación y vio que iba a ser un costo político muy alto y fue mucho más alto del enfrentamiento a este sistema, ¿no? Al Lawfare. Porque nunca había salido la gente a la calle tanto, espontáneamente se armó una manifestación de 10.000 personas en un ranito. Y además el que iba sabía que se podía enfrentar fuerte a la policía porque era resistir una orden judicial de llevarla a declarar, ¿no? Y al final terminó ganando él, porque 15 días después vino un juez a tomar una declaración en la Casa de las Madres, que me lo mató a la mierda, y el tipo afirmó que me lo debía declarar y la causa siguió. Lo cierto es que me terminó enviada a juicio oral. Nunca se llegó a hacer el juicio, pero para esta justicia, que todos, yo también, de algún modo, protagonizamos cada uno en su lugar, yo como trabajador, es una vergüenza que para la justicia argentina las madres de Plaza de Mayo hayan sido criminalizadas de este modo y que se hayan muerto con una causa pendiente de hacerse juicio oral, ¿no? Que implica que además hay, para el sistema, que hay seguir pruebas de que es culpable. Lo cierto es que por supuesto que nunca fue culpable en todo lo que le achacan ahí. Nadie más humilde que Eve, que vivía... Mirá, me acuerdo de esto, cuando estaba Alberto, se habían puesto a hacer una declaración jurada para poder dejar de... Digamos, si vos tenías ingresos hasta 100.000 pesos, me acuerdo que era, tenías derecho a seguir percibiendo el subsidio para la tarifa de luz y gas. Y él se pasaba por 101, de verdad, porque cobraba la jubilación de ella y la pensión del país, se pasaba 101. Y yo digo, mira, él hizo una declaración jurada, con él, no pasa nada, pongamos 100, ¿quién te va a venir a fijarse a Eve? Y él se le sorprendió muchísimo. Digo, no, vos tenés que poner 101, porque realmente se dice yo, estamos en pandemia. Poner 101 y bueno, si me tengo que pagar el subsidio, lo pago. O sea, si me lo tienen que sacar, me lo saquen. Al final, bueno, no se sacó, pero que hasta en eso tenía. Por eso la bronca y las peripecias judiciales. Pero bueno, lo cierto es que
los enemigos de Eve también se los tenía bien ganados, porque los enfrentó siempre sin importarle nada, ¿no? Dispuso el cuerpo siempre con mucha generosidad, mucha conciencia, y por supuesto, la odian, y ella eso la agrandaba todavía más, ¿no? Los hacía enojar muchísimo. Y esa fue la estrategia que tuvo. Para cerrar, sí me gustaría contarles un poco, dos líneas sobre el libro, porque es también la pintan a Eve de Juan Monatero. Nosotros hicimos el libro por pedido de la editorial, en realidad fue una convocatoria de la editorial que me contactó para hacer una biografía de Eve, y yo le dije a Eve, por supuesto, estábamos en pandemia, y Eve dijo, vos decirle que sí, lo vamos a hacer, porque ya había otra biografía en proceso de escritura, que estaba haciendo Luis Ecolini, que hace muy poquito la publicó. Y entonces Eve me dijo, pero vos no desaprovechemos la oportunidad, salir quiere tener cosas mías y de las máquinas, aprovechemos. Y entonces, bueno, me puse a trabajar en esto de la fábrica de sombreros. Y cuando lo estábamos haciendo el libro, finalmente lo terminamos, ya estaba listo, y la editorial lo quería sacar para la Feria del Libro del año 2022, ¿no? Y Eve decía que no, porque el libro no es de Ulises Bonini que sacó otro, que se llama Los Caminos de la Vida, que son de fotos de la vida de Eve, que salió por página 12, salió justo ahí en marzo del 22. Entonces Eve dijo, no saquemos dos libros seguidos sobre el mismo, que no dan, porque también Eve siempre fue una mujer muy colectiva, de estar atenta a lo que, de que no sobresalga ella por demás respecto de sus compañeras, si bien por supuesto era Eve, y era la presidenta, y entonces me dijo que el libro lo saquemos para el año siguiente, para el 23. Y cuando yo le dije a la editorial se enojó mucho, porque decía, no, queremos que esté ahora porque la feria del libro del 22 y ya está listo, cuando nosotros ya está, tenía la foto, tenía todo un trabajo que hay con QR, todo, pero él no quería. Yo, mirá que lo van a meter igual en la editorial, en la imprenta. Y él dice, sí, bueno, yo voy a decir que el libro es una porquería. Si me preguntan, yo voy a decir que el libro es una porquería porque está sin terminar de corregir, yo no lo vi, no. Yo el libro es yo. Me matás. Yo no sé, rigote. Entonces yo pensaba cómo decir que efectivamente el libro era una porquería si yo lo había escrito. Como era pero yo no me iba a pelear con él por el libro. Está. Yo lo necesitaba, como sigo siendo. Entonces logré convencer a la editorial, digo, mirá que me va en serio, y la verdad es que yo voy a tener que decir que este libro es una... Y no hay ningún libro en la historia que diga al autor, antes de sacarlo, que es una porquería. Para eso no lo sacás. Así que como proyecto editorial, fíjense, viste, le trataba de convencer, bueno, por suerte lo entendieron, que me va en serio, y finalmente salió con el 23 como él quería, solo que para entonces ya no estaba. Y esta fue el dolor que me queda de no haberlo podido presentar con ella. Pero bueno, siento que está y que de algún modo también el libro, la escritura y todo lo que hicimos juntos en ese libro es lo que nos permite que estemos todos acá. Y por último, y para cerrar, porque siempre cierro igual, yo entré a Madres hace muchos años, 32, y no sabía cómo entrar a Madres, porque las madres eran las madres, eran muchas, y no había universidad, no había radio, no había Juni, estaba en las plazas, y el periódico, pero el periódico lo hacía un grupo de periodistas, yo no calificaba que ahí para eso, y entonces no sabía cómo dar el paso de hablar con ella, de ver en qué podía colaborar. Y entonces se me ocurrió aceptarles un poema porque era lo que yo hacía, lo que escribía, lo que siguió escribiendo. Y entonces fui a la casa de las madres
no la de ahora, sino otra que tenían a la otra cuadra, que tenía una escalera alta allá arriba, primer piso, y fui con mi poemita y me atendieron Peba y Morota, los padres que arriba la tenemos todavía, la secretaria de la Asociación de Padres de Plaza Mayo, ahorita de Trini, y Morota, la vicepresidenta, Mercedes de León, que bueno, sí, todo se nos fue en la pandemia, y lo leyeron y yo transpiraba, pero le dijeron, me dicen que estaba lindo el poema, que si lo iban a pasar a la comisión directiva. Y para mí eso era como ganarme un premio, ¿no? Por ella, ¿no? Porque era muy pibe yo, y que las madres eran de eso mío, realmente en ese momento me emocionaba esa situación. Y lo cierto es que yo no te canté el jueves siguiente, ya las madres me saludaban en la plaza, gracias. Y hablaban de mí como el poeta, ¿no? Me conocieron así de entrada como el poeta. Y después me empezaron a llamar para actividades, y bueno, de ahí me fui involucrando cada vez más. Tenía el pelo negro, las madres siempre le decía, ustedes me sacaron una cana, yo tenía el pelo negro. Y me gusta sacar un consejo de un joven bajo, sobre todo, mucho más actual. Me parece que de algún modo, esta historia mía con las madres, que empezó con un poema, está bueno que de algún modo cierre con un poema que no cierra nada, porque sigo militando con ellas, las madres siguen, y hasta que me digan baja de medio, voy a estar ahí con ellas todos los días. Se llama Memorias. La memoria de Torroto es la del vencedor que habla por boca del vencido. Así lo vence 2 veces, en su duelo y en su recuerdo, de local y de visitante también. La memoria del dolor vuela al cuadrado y dolor por dolor derrota. Las formas del olvido son memoriosas. Recuerdan con precisión qué deben olvidar. Omiten recuerdos inconvenientes. Así, las conmemoraciones de la muerte resultan un ejército de ocupación. Sitian la alegría, usurpan la vida que, habiendo sido muerta, vivía todavía, para que luego, y tras su definitiva incaucación, no sea ni siquiera eso, apenas su trofeo. Contra todo eso, dijo, nuestra memoria tiene que ser la de la lucha, no la de la represión. Los ufales de los guerrilleros, no los ufalos de los torturadores. Las canciones de los compañeros, no su voz callada a tiros. Memoria de lo que va a pasar, recuerdos de lo que será, futuros de lo que fue. La 9, a pesar incluso de su propia muerte, su sombra y tantas penas y olvidos, o precisamente por eso, para ganarnos otra vez. Gracias. Y para terminar, por supuesto, si quieren hacer preguntas, después no tenemos problema. Quiero presentarles a esta gran compañera, Carmen Arias, presidenta de Madre de Dios de Mayo. Nosotros, cuando Eve se nos fue, que fue el 20 de noviembre del 22, nosotros los militantes de Madre, los que vamos todos los jueves, los que estamos en la radio, los que hacemos prensa, los que armamos la plaza, no sabíamos lo que iba a pasar. Siempre era muy presente, estaban todos los detalles. Nadie se pensaba que las madres, nadie se imaginaba que iba a pasar el día que ustedes. La verdad era eso, no había ni tiempo. Pensarlo era, de algún modo, obturar nuestra posibilidad de pensarlo seguir militando. Y un día eso pasó. Y la verdad es que nos sorprendimos muchísimo porque esas compañeras de
decidieron seguir. Y en madres, además, no sé si es una contra o una ventaja, pero yo creo que es un condicionante que hay que resolver. No hay tiempo, porque hay que hacer el jueves, hay que marchar el jueves siguiente. No hay tiempo de parar a ver qué hacemos, si viene mi ley, qué hacemos con la selección, ¿no? Hay que ir el jueves que viene y tirar el plazo. Cuando murió también no voy a tirar el plazo. Pero el paso lo tienen que dar las madres. Nosotros no acompañamos. Si ellas no lo dan, nosotros no podemos. Y ahí estuvieron ellas. Y ahí estuvo especialmente esta grandísima compañera que le tocó la más difícil, que no es reemplaza al aire, porque nadie reemplaza al aire. Sí cumplir el rol que nadie tiene. A su modo y cada vez lo hace mejor. Y es para nosotros un signo. Un compromiso muy grande, que alguien se comprometa tanto con esta lucha. En la peor de las circunstancias, a él le tocaron muchas difíciles, pero a Milei no le tocó. Y que lo tiene que sobrellevar hoy al frente de todo en nuestra Carmen Arias. Primero de todo, muy agradecido por la invitación. Para mí es un gran honor acompañar a Demetrio. Y bueno, les voy a contar un poco cómo llegué a ser madre de esta hermana. Yo soy hermana de un desaparecido. Mi hermano desapareció en mayo del 77. Y bueno, yo siempre que podía acompañaba a mi madre a todas las marchas, cuando íbamos a las iglesias, a pedir, a todo. Pero yo estaba afuera porque, lógicamente, yo iba cuando podía nada más. Bueno, siempre seguí con mi madre. Aparte yo siempre dije lo que le había pasado a mi hermano, nunca tuve miedo, yo acerqué todo lo que pude a madre. Y hace unos años, fue en el 2017, yo igual iba todos los jueves, pero las madres tenían esa forma, que tenían su grupo, y lógicamente no era costumbre de que estuviera cualquiera, porque tenía sus cosas que me parecen perfecto. Yo a Eve la admiré siempre, a Eve y a todas las madres, pero bueno, ella era la que más se destacaba por ser la presidenta y por su forma de ser, una mujer amorosa, cariñosa, que nunca pensaba en ella, pensaba continuamente siempre en el otro. Bueno, y en un viaje a Luján, que las madres iban a conmemorar los 40 años de que se habían puesto por primera vez el pañuelo de Luján, que en ese primer momento yo estuve ahí con mi madre también. Y vamos, a mí me llamó la atención porque él me invitó a ir en el mínimo de las madres. Yo iba con Rosita, la madre de Loma, también muy cercana a mi mamá, porque mi mamá también era la madre de Loma. Y llegando a Luján, faltaban muy poco, él me saca el pañuelo y me dice: toma, Carmen, esto es para que lo uses siempre con nosotros. Y yo siempre lo digo con emoción, fue el mejor premio de mi vida. A partir de ahí yo empecé a estar en madre, y gracias a Eve, a su sabiduría y a su forma de ser, es que más o menos me defiendo. No soy Eve ni nadie es Eve, pero bueno, trato de la mejor manera estar a la altura y hacer lo que se puede con las madres. Igualmente, que yo nunca pensé que Eve se iba a ir de este mundo. Para mí era eterna. Me tocó estar con ella el último día de su vida, me tocó estar con ella en el hospital, en La Plata, y continuamente ella me decía: estoy cada vez peor, estoy cada vez peor. Y yo pensé que no, que al otro día yo la iba a encontrar bien. Bueno, me fui a mi casa porque vino su hija y
me dijo que me vaya, que también quería al final, qué sé yo. La hija le habían dicho a los médicos, yo no lo entendía, y al otro día me enteré que ya no estaba. Para mí la verdad que fue muy, muy doloroso porque es irreemplazable. No, nadie puede ser héroe ni soñando. Y yo siempre le agradecí porque tuvimos charlas. El último tiempo de su vida, antes de estar internada, yo me di cuenta después que me fue preparando. Ella me llamaba a su escritorio, vení Carmen, y me empezó a contar cosas de antes, de las madres y todo. Y también nos invitó a los dos, un desarte de su fallecimiento a su casa el día de la madre de octubre, antes de que ella falleciera, antes de estar internada. Y también ese día nos quedamos las dos solas en su casa y bueno, le contó historias de su infancia, de su vida, de sus hijos, todo. Y yo me parecía lógico, no me parecía que era porque yo iba después de estar donde estoy. Se lo voy a agradecer infinitamente, para mí es un orgullo enorme, aunque a veces yo soy tímida y de hecho que a veces que no estoy a la altura de las circunstancias, pero bueno, la verdad que para mí fue, como digo, el mejor premio de mi vida. Se lo voy a agradecer a las madres y a Eve mientras me dé la vida también para seguirlo haciendo. Y bueno, como decimos nosotros, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos a seguir hasta que nos dé el cuerpo. Y bueno, muchas gracias. El libro es hermoso, léanlo porque es un libro hermoso y realmente, como dice el libro, está Eve ahí continuamente. Y bueno, seguiremos la lucha a pesar de lo más que estamos en este momento y no sabemos más que hacer para echar el presidente. Pero bueno, tenemos que seguir, como Eve nos enseñó, tenemos que seguir la lucha. Muchísimas gracias. Es un honor.